Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad ahora de concentrarnos también en lo que tú has escrito para nosotros. Ayúdanos a tener oídos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, voluntades dispuestas, corazón abierto. Ayúdanos a someternos con alegría, con gozo, con entusiasmo a las verdades que tú nos vas a comunicar. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Una de las cosas más terribles que nosotros podamos experimentar en la vida es la falta de lealtad de aquellos que se suponen que deben ser leales, que deben ser fieles. El ser traicionado, el tratar con deslealtad a uno, es realmente de las sensaciones más terribles que uno puede experimentar. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí en la oración del Señor, en el capítulo 17, es la insistencia de nuestro Señor hacia la unidad. A partir del versículo 11 hasta el final, el Señor hace mucho énfasis en la unidad de los discípulos, en la unidad de la iglesia. Él comienza en el versículo 11, Él está orando, está hablando con el Padre, como dijo un comentarista. Este es de los capítulos más asombrosos que hay en todas las Escrituras, porque aquí encontramos a Dios hablando con Dios sobre ti. ¿Usted oyó bien? Dios hablando con Dios sobre ti. El tema de conversación entre Dios con Dios es sobre ti. Como nosotros vimos la semana pasada, el mensaje, wow, mira quién está intercediendo por ti. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, dice el Señor Jesús. Bueno, realmente Él todavía estaba en el mundo, naturalmente, pero ya Él consideraba que su obra había llegado, como dijo en el versículo 1 y 2. Mas estos, o sea, los discípulos, están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Y después vamos al versículo 20, donde Él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, primero pide por los discípulos, los 11 que estaban con Él, que sean uno, que estén en unidad. Y también entonces el Señor ora por aquellos que habrían de creer, o sea, nosotros y los que habrán de creer hasta que Cristo venga, que los que han de creer en mí por la palabra de ellos, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido,
pero yo te he conocido, y estos han conocido que me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El Señor, dentro de los muchos temas que Él trata con el Padre, uno de ellos es que Él quiere que nosotros como sus discípulos tengamos un corazón leal a Él y a su cuerpo. Amados hermanos, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la Escritura dice que nosotros somos su cuerpo, pero también la Escritura dice que nosotros somos su esposa. Los que están casados, ustedes saben muy bien que nosotros no toleramos que se trate mal a nuestras esposas. Que para nosotros es una grave ofensa cuando tratan mal a nuestras esposas o cuando las ignoran, cuando no deben ignorarlas. Nos sentimos ofendidos, eso es una ofensa. ¿Es así o no es así? Nosotros podemos hacerlo, pero nadie más. No, cuando digo podemos hacerlo, no significa que debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Pero si nosotros hacemos eso, bueno, esa es situación esposo, esposa, y después nos pedimos perdón, nos damos un abrazo y seguimos glorificando al Señor. Aparte de eso. Pero la verdad es que es una grave ofensa. Y el Señor Jesucristo nos ve y nos trata como su esposa, amados hermanos. Ahora, en un sentido, cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos, fíjense que en ningún momento menciona la iglesia, menciona a los discípulos. A los discípulos del momento, los 11 que estaban ahí con él, y también los que habrían de creer después de ellos, a través de estos 20 siglos, 21 siglos. Pero no menciona la palabra iglesia, menciona a los discípulos. Aunque, hermanos, sí existe la iglesia universal. ¿Qué significa la iglesia? ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal son todos los creyentes, verdaderos creyentes en Cristo Jesús, en todas las épocas, en todos los lugares. Esa es la iglesia universal. Cuando nosotros estemos en la presencia de nuestro Señor allá en el cielo, la iglesia universal va a ser tangible, porque todos estaremos juntos adorando y sirviendo a nuestro Dios. Pero fue el Señor que creó el concepto de la iglesia local. Todos nosotros debemos ser parte de un cuerpo local, de una familia local, de una iglesia local. El conjunto de todas las iglesias locales a través de los siglos forman la iglesia universal. No se trata de algo físico. Amados hermanos, nosotros decimos voy para la iglesia. Y realmente eso es incorrecto. Bíblicamente es incorrecto. ¿Sí o no? ¿Ok? Porque esto no es una iglesia. Este es un salón que nosotros construimos y lo hemos reservado y separado para que sea el lugar donde adoramos a nuestro Dios como cuerpo local, como familia local. Entonces esto lo podemos llamar templo, pero a veces también esto funciona como auditorio.
pero aquí adoramos al Señor. No se trata de las cosas físicas. El Señor concibe a su iglesia como iglesia local. Es importante esto y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ahora, mis hermanos, el concepto de lealtad a su cuerpo tiene que ser manifestado en lealtad a la iglesia local. Porque así es que Dios lo concibió. Nosotros tenemos Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Todos ellos fueron escritos a iglesias locales. Cuando nosotros tenemos una relación con Cristo que es casual, informal, accidental y despreocupada, esa misma actitud se extiende hacia su cuerpo, la iglesia local. Por lo tanto, podemos también decirlo al revés. Si vemos una persona con una relación con la iglesia local, casual, informal, accidental y despreocupada, escríbalo. Yo no voy a asegurarlo un 100%, pero escríbalo. Esa persona tiene esa misma relación con el Señor Jesús. La unidad que el Señor quiere en la iglesia local florece en un corazón leal a ella. Quisiera, hermanos, impresionar en nosotros lealtad hacia este deseo del Señor Jesucristo de que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. Unidad en la iglesia. Y el Señor Jesús está hablando con el Padre allá en el jardín, en el Getsemaní. Y después de esto, entonces cuando Él sale y entra en el huerto y ahí es arrestado. O sea que estamos a minutos, no sé cuántos minutos, quizás media hora, quizás un poco más, quizás un poco menos, no sabemos, de Él ser arrestado. Y Él está hablando con el Padre y nos tiene en mente. Y el énfasis que queremos hacer esta mañana es sobre esta unidad que debemos tener como iglesia local. Y como Cristo desea nuestra unidad, Él solicita al Padre que nos guarde. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 15 también dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor sabe que nosotros necesitamos ser guardados para que podamos ser fieles o mantenernos fieles a Él. En el versículo 12, el Señor Jesús dice, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué hacía? ¿Qué dice el versículo 12? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. No fue que el plan de Dios fracasó, el plan de Dios falló con Judas, sino que estaba escrito que eso iba a suceder. Pero el Señor Jesús guardó a todos y ahora el Señor Jesús se va al Padre y dice, ahora Padre, guárdalos tú
en tu nombre. Padre, guárdalos en este mundo hostil. El Señor se iba a ir, pero los discípulos quedarían. Como nosotros estamos y vivimos aquí, y a no ser que el Señor Jesucristo venga en este momento a recogernos, aquí estaremos hasta el día de nuestra muerte o de nuestra glorificación. Suena mejor. Pero en este mundo hostil iban a quedar sus discípulos. Y por eso necesitaban ser guardados. El Señor en el versículo 11 dice que se va. Y Él sabe muy bien que los discípulos iban a ser perseguidos. Él sabía de que en primer lugar ellos iban a abandonarlo a Él y después que ellos iban a ser restaurados por Él después de la resurrección, ellos iban a ser perseguidos por el nombre del Señor Jesús. Y la persecución, la verdad que inflige daño a la iglesia por un lado, pero la verdad también es que separa a los que no son realmente creyentes del resto del grupo. O sea que tiene la persecución, esparce, la persecución hace que los discípulos ¿cuál es la palabra? Se dispersen, gracias, como sucedió, pero al mismo tiempo purifica la iglesia. A estos, los que me diste, el Señor en el versículo 2 dice los que me diste, el versículo 6 los que me diste, versículo 9 los que me diste, versículo 11, 12 y 24 los que me diste. A estos guárdalos en tu nombre. ¿Y quién mejor ahora que el Padre nos guarde? Pero la unidad de los discípulos o entre los discípulos, en ese momento, entre los 11, que ellos se mantuvieran unidos, y la unidad entre nosotros es instrumento del Señor para protegernos del mundo hostil y para alcanzar a este mundo que necesita de Cristo. Hendrickson comenta, el mundo malo se contrasta con el Padre Santo. El poder de este es sin duda más que suficiente para contrarrestar la influencia del primero. O sea, el poder del Padre, que es santo, es más que suficiente para contrarrestar el poder del mundo, que es malo. O sea que estaremos y estamos bien guardados. El mundo ha sido físicamente hostil en contra de los discípulos a través de los siglos, por medio de persecuciones despiadadas, y conocemos mucho de esto. Pero el mundo también ha sido espiritualmente hostil contra los discípulos. Acuérdense que el mundo es controlado por el diablo. La palabra dice que Él es el Dios de este mundo. Él es el padre de este mundo. Y el propósito del diablo es destruir todo lo que es de Dios, con nosotros en primer lugar. Él se deleita en destruir a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque trae deshonra al nombre de Dios. Y por lo tanto trata de sumergirnos en pecados de todo tipo e intensidad. Trata de seducirnos hacia la incredulidad, la apostasía. Él trató de destruir a Job, ¿ustedes se acuerdan? Es verdad que el Señor le abrió la puerta, pero él fue con todo lo que Dios le permitió. Y es interesante leer lo que Job dice en Job capítulo 42. Vamos a buscarlo, Job 42. Job 42, versículo 1. Respondió Job
a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El diablo trató de destruirlo, pero no pudo. Trató de desviar su atención, trató de que él se mirara a sí mismo continuamente, pero el Señor lo protegió. Y lo protegió de tal manera que ahora Job puede decir: verdad que ahora sí te conozco mejor. También, ¿ustedes se acuerdan que él trató de destruir a Pedro? En Lucas capítulo 22, el Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, esa es una frase muy interesante, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que Pedro sí iba a tropezar. Y el Señor le dijo: cuando tú regreses de tu tropiezo, entonces te vas a convertir en líder de tus hermanos, en guía de tus hermanos, en pastor de tus hermanos. Qué glorioso ver el nombre de nuestro Señor glorificado de esa manera. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con los que están realmente en Cristo Jesús? No hay condenación para ellos. Ahora es muy importante: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo quiso asegurarse de que nosotros entendiéramos que la salvación, estar en Cristo, no es algo nominal, es algo evidente en la vida. Es verdad que ninguno de nosotros puede mirar el corazón de cualquier persona, pero nosotros sí podemos asegurar casi al 100% cuando una persona no es creyente. Escuchaba al doctor Greg Masak, él es catedrático en la Universidad de Bob Jones. Él es el director del Departamento de Consejería Bíblica y Psicología ya en la universidad, y por lo tanto él tiene mucha oportunidad, además que es pastor, mucha oportunidad de aconsejar. Y él estaba trabajando con una joven y la fue a visitar a su casa, y en presencia de sus padres, él le rogaba a su hija, a esa joven, que por favor se entregara al Señor Jesucristo. Era un ruego. Y miren, hermanos, rogarle a la gente que se entregue a Jesucristo no está mal. Debe manifestar un corazón que realmente desea la salvación de su alma. Y ella dijo: ¿cómo se atreve usted a decirme eso a mí? Yo soy cristiana. Y él le dice: pero mi hija, tú estás metida en sexo ilícito, fuera del matrimonio, en fornicación. Tú estás metida en drogas.
tú te emborrachas, tú vives una vida completamente pecaminosa y tú me dices que tú eres cristiana. Sí, cuando yo estaba en cuarto de básica, yo hice una profesión de fe con mi profesora. Amados hermanos, profesores de escuela dominical y profesores de colegios, sí debemos predicarle la palabra, tenemos que hacerlo a los niños y debemos invitarlos a que se conviertan a Cristo, pero cuidado con asegurarles de una falsa profesión. Lo que salva no es una oración, hacer una repetición de palabras. Dios es quien salva a través de la fe. Y cuando Dios salva a alguien, se va a evidenciar en su vida que Él es salvo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Que el Señor, el Padre nos está guardando, porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué propósito? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si tú no estás siendo conformado a la imagen del Hijo, es porque tú no estás en el Hijo. Tan sencillo como eso. Tú puedes discutirme que tú hiciste profesión de fe, que tú oraste con Juan. Ustedes recuerdan que nosotros varias veces hemos dicho aquí, hemos puesto al hermano Orlando como ejemplo. Orlando vino a este colegio, se graduó de aquí también, se graduó de este colegio y mientras estuvo en este colegio, siempre le predicaron la palabra. Él hizo 22 profesiones de fe. Es que él es grande y necio y por eso necesitaba tanto. No es eso. Es que hacer una profesión de fe no salva. Es un corazón arrepentido, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Qué bueno que Él se convirtió. ¿Ustedes se imaginan a Orlando no convertido? Ahí llegó Él. Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos de ustedes están glorificados ahora mismo? Ninguno, pero tenemos la promesa firme de que seremos glorificados. Si el Señor ya lo dijo y lo dijo en pasado, es porque es seguro. No hay nada, absolutamente nada que interrumpa el plan de Dios. ¿Cómo sé? Pues sigamos leyendo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, guárdalos para que sean uno. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Oye, me escucha bien. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Léalo, ¿qué dice ahí? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, o sea, por lo contrario,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte. ¿Usted es cristiano y tiene miedo a la muerte? Hay problemas. Ni la vida, ni ángeles, incluyendo el mismo diablo, un ángel caído, ni principados, los demonios, potestades, ni lo presente, ni el futuro, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el Señor Jesús dijo en el versículo 11, guárdalos en tu nombre, estas palabras no estaban escritas, pero iban a ser escritas por su Espíritu. Y nosotros hoy podemos gozarnos y alegrarnos y adorar a nuestro Dios, que Él sí nos está guardando y sus promesas son firmes y no hay nada que suceda que nos podrá separar de Él. Ahora, toda esta idea de guardarnos es guardarnos para la eternidad, pero mientras llegamos a la eternidad, estamos nosotros conformados como un cuerpo local, su iglesia. Y como el Señor Jesucristo quiere la unidad de su iglesia, es que Él pide al Padre que nos guarde. Nos guarde porque nuestro pecado es terrible, porque nuestra carne cede hacia las tentaciones. Y porque nosotros nos desviamos, no mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Y nosotros comenzamos a pelear los unos con los otros, a criticarnos y a mirar lo que Cristo ya perdonó y echó en el fondo del mar y después puso un letrero, no prohibido pescar, como dijo un pastor. Pero nosotros sí nos recordamos los unos a los otros los pecados que ya Cristo limpió con su sangre. Y el Señor dice, guárdalos para que sean uno. Amados hermanos, ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que su esposa sea uno, esté unida, que nosotros seamos uno. La unidad de la iglesia de Cristo florece en un corazón que es leal a Él y a su cuerpo. En segundo lugar, como Cristo desea nuestra unidad, Él nos da el mejor modelo. El modelo de la unidad es como el Padre y el Hijo. Versículo 11 dice, así como nosotros. Versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Versículo 21 también, en nosotros. Versículo 22, así como nosotros. O sea, como el Padre y el Hijo son unidos y están unidos, nosotros debemos estar unidos. Es el deseo de Dios, es el deseo de Cristo que tú y yo estemos unidos de esa manera. Aquí en la iglesia local, la naturaleza de la unidad del Padre es esta. Ellos son una esencia. Ellos tienen un mismo propósito. Ellos tienen una misma comunión. Son indivisibles, sin fisuras ni conflictos. Y es una unidad permanente desde la eternidad hasta la eternidad. El Señor quiere que nosotros seamos uno, que nosotros estemos unidos. La Trinidad divisó el plan eterno de redención en el que el Hijo debería venir a sustituirnos en el castigo eterno. El Espíritu Santo debería hacernos entender el mensaje del Evangelio y el Padre concedernos esa salvación. Así todos nosotros
con un mismo corazón, debemos servirle delante del mundo para que el mundo crea en Cristo Jesús. El plan eterno del Señor no ha cambiado. El Señor Jesús hizo su parte, el Espíritu Santo hace su parte y el Padre hace su parte. Pero Él también nos ha incluido a nosotros para hacer nuestra parte. Y nosotros tenemos que estar unidos para que seamos efectivos en lo que Él nos manda. La finalidad de traer al mundo al arrepentimiento, el Señor creó a la iglesia como instrumento para eso, para alcanzarlo. Debemos ser leales a su deseo de unidad. Amados hermanos, la unidad de la iglesia de Cristo florece en un corazón que es leal a Él y a su esposa. Él quiere que estemos unidos, y el mejor modelo es el de el Padre con el Hijo, así como ellos están unidos. Piense bien eso. Versículo 11. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Todos seamos uno. Que también ellos, o sea, los discípulos que habrían de creer, esto es, tú y yo, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Era ya el año 82, creo. Yo estaba en Estados Unidos estudiando y estaba involucrado en la universidad, allá enseñando la palabra. Estaba en mi segundo año de conversión. Ya en el tercer año de conversión. Tenía 2 años de convertido y pico. Y estaba enseñando la palabra. Había una organización en la universidad cristiana. Y bueno, ellos dijeron, mira, el doctor Francis Schaeffer y Josh McDowell van a estar en la iglesia de Moody en Chicago. ¿Por qué no vamos a ir a verlos? Y bueno, me pareció interesante y arreglamos las cosas para ir a verlos. Yo no tenía ni idea quién era Francis Schaeffer. Él ya está con el Señor. Él fue uno de los filósofos cristianos más brillantes del siglo pasado. Pero sí conocía a Josh McDowell y me encantaban sus libros. Entonces fuimos a ver. Y recuerdo, hermanos, que estando allá, el pastor Josh McDowell, en su predicación, dijo algo interesante. Este es uno de los misterios más increíbles que tiene el cristianismo, el estar en Cristo. Porque él dijo esto, miren, aquí está el Señor Jesús y Él está en ti. Y tú estás en Él. Ahora, como tú estás en Cristo y Cristo está en mí, entonces tú estás en mí y yo estoy en ti. Qué interesante. En Cristo nosotros estamos eternamente ligados, amados hermanos. Porque es la verdad. O sea, es así. El Señor Jesucristo está
en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos eternamente ligados. El concepto de unidad, de unión, de ser uno, en la mente de nuestro Señor Jesucristo es real. Ahora nosotros debemos esforzarnos para vivirlo. Número 3, como Cristo desea nuestra unidad, Él nos informa su propósito. El propósito de nosotros estar en unidad, además de su gloria, dice en el versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y después dice, ¿por qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo debe creer, y en el versículo 23, el mundo debe conocer. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Mis hermanos, el propósito de nuestra unidad, mientras estamos aquí, es para que el mundo crea y conozca al Señor Jesucristo. No perdamos de vista este propósito. El Señor Jesucristo nos dejó en el mundo para que tú y yo, exhibiendo la vida de Cristo en nosotros, el mundo crea y conozca al Señor Jesucristo. En 2 o 3 partes de la Biblia lo dice, que porque nosotros seamos unidos, el mundo va a creer. El propósito de Dios no ha cambiado. Una vez ejecutada la redención en la cruz, ahora el Señor nos usa a nosotros para reunir a los suyos en un solo cuerpo. El Señor me salvó en el año 80. Estamos en septiembre. Mire, pasó el día 17 y ni cuenta me di. El 17 de septiembre el Señor me salvó en el año 80. O sea que ya cumplí 38 años en Cristo por su gracia. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿No es mejor el Señor nos salva y de una vez para su gloria? Pero el Señor nos deja aquí para nosotros, mire, y nosotros pecamos y pecamos y pecamos y deshonramos su nombre. ¿Es para eso que el Señor nos dejó aquí? No. Es para que vivamos su vida delante del mundo, para que el mundo crea. Y que aquí como iglesia local estemos unidos. Amados hermanos, ustedes saben muy bien, el mundo es una desgracia. Ayer en la tarde pasó algo. El camión de basura vino a recoger y por alguna razón en la mente de ellos recogen la basura de todos menos la basura de nosotros. No quieren, la dejan ahí 1, 2 y 3 semanas. Entonces yo vi que el camión pasó y yo le dije, oye, ¿por qué ustedes no recogen la basura? Bueno, el chofer del camión estaba sumamente molesto. Yo lo único que le pedí es que la recogieran. Después tomé una foto y ahí se molestó. ¿No? Y después, para cortarles la historia, que tampoco es muy larga, él dijo, yo no tengo nada que perder, porque me ofreció una puñalada a mí. Y después dijo que no tenía nada que ofrecer. ¿Qué digo que perder? Amados hermanos, así está el mundo. No tienen nada que perder, dice él. ¡Qué esperanza! Amados hermanos, el mundo
al venir a nosotros, debe encontrar en nosotros un oasis. ¿Usted me entiende? Pero si alguien que todavía no conoce a Cristo viene con todas sus cargas, todas sus luchas, sus depresiones, su falta de esperanza, y llega entre nosotros y lo que encuentra es disensión, conflicto, ¿qué esperanza tiene? ¿Qué esperanza tiene este hombre? Estoy loco por verlo otra vez. En serio que sí, porque después comencé a pensar y me rompió el corazón el hombre. Es un tipo joven, él no debe tener 30 años. Nuestra unidad le puede ofrecer esperanza a aquellos que no la tienen, porque el propósito es traerlos a Cristo para que crean y conozcan al Señor Jesús. Las últimas palabras del Señor Jesús antes de ascender a la gloria fueron que nosotros fuéramos a todo el mundo, hiciéramos discípulos. Pero Él dijo, ustedes van a recibir poder. Van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Ese es el propósito del Señor. MacArthur dice, los propósitos de Dios para la salvación eterna siempre habían sido la ocupación principal del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Ahora, mientras se acerca a la cruz, o la cruz se acerca, el Señor articula sus propósitos en una magnífica oración al Padre y lo hace en voz alta para que los discípulos la pudieran oír. Y parte de lo que dice es que quiere que ellos sean uno, perfectos en unidad. Versículo 23. Hermanos, la unidad de la iglesia florece en un corazón leal al Señor y a ella. Nosotros en esta época que estamos viviendo, donde es la época de la electrónica, vemos a muchas personas asistiendo, entre comillas, a la iglesia vía internet. Si cada uno de nosotros asiste, entre comillas, a la iglesia vía internet, ¿ustedes creen que habría división entre nosotros, conflictos entre nosotros? Como quiera los hubiera. Porque el pecado no está en la distancia, sino en el corazón. Pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que seamos una familia. Y como Cristo desea nuestra unidad, Él nos da el poder. El poder detrás de la unidad es la gloria de Cristo. El versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Es un poco difícil poder definir bien qué significa esto de la gloria que me diste, pero la verdad es que Él se ha manifestado en nosotros en su Espíritu. El Espíritu de Él mora, vive en nosotros y ahora participamos de la naturaleza divina. Hendrickson una vez más dice, Él es la fuente de todas las bendiciones que ellos recibirán jamás. Y también agrega, cuando Dios mora en el Hijo y éste mora en aquellos que han confiado en Él, entonces, naturalmente,
estos creyentes pasan a participar de todas las riquezas que hay en Cristo: perdón, justicia, amor, gozo, conocimiento, sabiduría, y él agrega un etcétera. El Señor dice que el Padre le glorificó y que Él glorificó al Padre. En esto habla tanto de la bendición de Dios sobre él, la protección de Dios sobre él, la dirección del Padre sobre él, como la obediencia de él al Padre. En todo esto, el versículo 26 hace referencia al amor, porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor es el vínculo perfecto, dice la Escritura. El vínculo, el que presiona para que estemos nosotros unidos. Ese amor está ligado directamente al conocer al Señor. Ese amor que el Padre y el Hijo disfrutan mutuamente y recíprocamente es el amor que nosotros debemos tener los unos por los otros. Ese es el amor que deberá mantener y avivar nuestra unidad. El doctor Wiersbe menciona: el Nuevo Testamento no sabe nada de creyentes aislados. En ningún momento vemos eso en las Escrituras. Donde quiera que se encuentran los santos, se hallan en comunión y compañerismo. ¿Por qué? Él dice: porque los del pueblo de Dios se necesitan los unos a los otros. Fue en el transcurso de Hechos de los Apóstoles que se crearon las iglesias locales. Fue en ese tiempo que Pablo, Pedro y Judas escribieron sus epístolas. Cuando el Señor Jesús escribió a las 7 iglesias en Apocalipsis, Él escribió a 7 iglesias locales. Él escribió a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y no solamente eso, él dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de las iglesias con pastor. Parte de la exhortación del Señor para esas iglesias es justamente porque perdieron la noción de la gloria de Cristo, perdieron el enfoque en Cristo. Y servir al Señor es servir a la iglesia. Lealtad al Señor es lealtad a la esposa de Él. Ser leal al Señor se manifiesta siendo leal a su cuerpo local. La unidad de la iglesia de Cristo florece en un corazón leal a Él y a su cuerpo. Entonces, para concluir, ¿cómo te sientes tú sobre el pueblo de Dios? Tom Hayes, el evangelista Tom Hayes, hace esta pregunta: ¿cuál es tu actitud básica hacia los santos? El Señor Jesús oró para que seamos uno. ¿No podrás tú sobreponerte a las diferencias que tenemos con el objetivo de que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno, para que el mundo crea y conozca a Cristo? ¿Es demasiado difícil sobreponernos a esas diferencias? ¿Pasar por alto las ofensas? ¿No podrás ejercer el amor que cubre multitud de pecados a fin de que seamos uno y así poder motivar más almas a venir al Señor Jesucristo? En todas las relaciones debemos ejercer lealtad.
en las amistades, en el trabajo, en las relaciones comerciales, en la familia y con la esposa del Cordero también. El Señor Jesucristo enfatizó que desea la lealtad de su pueblo, que es su esposa, y la unidad